Hermanos en Cristo Jesús, amigos que nos acompañen, a todos les damos la bienvenida. Nos gozamos en el Señor en este privilegio que Él nos otorga de reencontrarnos en este modo virtual a través de estos audios para escudriñar las Sagradas Escrituras. En particular, un libro del Nuevo Testamento, el libro de los Hebreos, que su autor humano es desconocido para nosotros, pero lo más importante es que el autor real de esta carta o este libro es Dios a través de su Espíritu. Todo el contenido, estos 13 capítulos que tenemos en dicho libro, es la palabra de Dios que no cambia para bendición de nuestras vidas. ¿Y qué nos está enseñando el autor de Hebreos? Sin excepciones, está guiando nuestro ser, la totalidad de nuestro ser, en una rendición, en una confianza. ¿A quién? A Jesús, el unigénito Hijo de Dios. Jesús de Nazaret, el Cristo. Aquel que, siendo Dios en esencia, se encarnó y vino a esta tierra por obediencia al Padre y por amor de aquellos que Dios iba a salvar, vino para obtener eterna redención. Es a través de este Hijo que Dios hizo todas las cosas y que sustenta y sostiene todas las cosas. El Hijo es la imagen del Dios invisible y el Hijo es superior a las criaturas angelicales. Por el Hijo, a través del Hijo, Dios nos habla. Y el Hijo, como lo habíamos visto anteriormente, se encarnó identificándose con aquellos que venía a salvar, a quienes denomina sus hermanos. Eso debería de a nosotros guiarnos a un amor hacia el Hijo. Este Hijo de Dios, lleno de gloria en la eternidad, dispuso rebajarse, vaciarse de su gloria, humillarse a sí mismo, tomando la forma nuestra, la de debilidad, en estos envases, en estos cuerpos de debilidad que estamos rodeados de tentaciones y debilidad. Así el Hijo, semejante a nosotros, se encarnó y fue expuesto a padecimiento, pero Él jamás pecó. ¿Para qué hizo eso, mi amigo? Para salvarte a ti y salvarnos a nosotros. Pues Él puso su vida en ofrenda por nosotros. Por nuestra culpa, Él fue crucificado. Él cargó con nuestras iniquidades y al tercer día resucitó de entre los muertos. En su muerte, Cristo, lejos de ser derrotado, ¿qué hizo? Obtuvo victoria y eterna redención. Como Hebreos nos enseñó, el Señor Jesús dejó sin efecto la autoridad que ejercía o sostenía el adversario en el depósito de los muertos. Anuló esa autoridad y es Jesús el Señor de la resurrección y de la vida, y Él se levantó con poder de entre los muertos y ahora es ministro, intercesor. ¿Respecto de qué? Entre Dios y los hombres como sumo sacerdote. El apóstol, el propagador de la verdad de Dios, el comisionado, el enviado de Dios que vino a esta tierra, hoy intercede en nuestro favor entre Dios, el santo Dios verdadero, y nosotros, criaturas caídas. Jesús es el sumo sacerdote, ejercicio, función que luego más adelante se va a desarrollar este sacerdocio de Jesús, pero hoy sabemos que ¿qué? Está intermediando en nuestro favor, habiéndose ofrecido Él mismo como una ofrenda agradable a Dios para que nosotros no tengamos que pagar por nuestros pecados. Cristo es un sumo sacerdote que ministra en una casa particular, como siervo de Dios, en la casa espiritual de Dios. Así como el siervo de Dios del antiguo pacto, Moisés, ministró en la casa, en el tabernáculo terrenal, que era una representación de celestial, hoy Cristo ministra en la verdadera casa de Dios, la casa espiritual. ¿Sabes cuál es la casa? Nos había enseñado la semana anterior Hebreos. Nosotros, los que hemos creído al Evangelio de la gracia de Dios en todas las naciones, hombres y mujeres, grandes y pequeños, somos la casa del Dios vivo. Cristo ministra en dicha casa, en el templo del Dios viviente, todos los días de la semana, en todo momento, Cristo está ministrando y es el fiel siervo de Dios,
digno de mayor honra y gloria incluso que Moisés. Moisés fue un siervo fiel, así lo destacan las escrituras, pero Moisés sirvió en una casa que era simplemente una representación, en un tabernáculo que era una representación, como a él se le dijo, que tenía que hacerlo todo acorde a la visión de lo que vio en los cielos. Esa representación del verdadero tabernáculo, el celestial. Y además Moisés, siendo fiel, ¿qué sucedió? Tropezó, pues sabemos de esa situación en la que desobedeció la voz de Dios y en vez de hablar a la roca para que diese agua, la golpeó. Eso no agradó a Dios. Si bien fue un siervo fiel de Dios, tuvo tropiezo. En cambio, el Hijo de Dios, no hay registro de tropiezo alguno. Ministran la verdadera casa de Dios, la casa eterna de Dios, que somos nosotros, cada uno de los que creemos al Evangelio, y él nunca tropezó, como está escrito, no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Así que Cristo Jesús es digno de mayor honra y gloria que Moisés. No hay duda, hasta aquí, en lo que hemos visto, hemos llegado al capítulo número 3 de Hebreos hasta el versículo 6, no hay duda hasta aquí que el Espíritu Santo nos está guiando ¿a quién? A Jesús. Jesús de Nazaret, el unigénito Hijo de Dios. Para que pongamos nuestra mirada en Él, para que confiemos en Él, para que nos rindamos a Él. Es el propósito de esta palabra. La propuesta para hoy es, por la gracia de Dios, avanzar desde el versículo número 7 hasta el versículo número 13. Leemos la palabra de Dios en versión Reina Valera, la cual dice así: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y hasta aquí ponemos un freno. Tenemos que aclarar algo. La enseñanza de todo este tema va a continuar. Tendríamos que verlo muchos versículos juntos, pues no tenemos el tiempo de hacerlo. Vamos a tener que poner un freno momentáneo, pero alentamos a que todo hermano y hermana profundice y avance en los versículos siguientes. Todo el tema está relacionado y fluye dicha enseñanza. Pasemos de manera ágil al versículo número 7, estaremos solamente titulando. Ahora nos apoyamos en una expresión literal del texto. Dice así: por tanto, tal como dice el Espíritu Santo, hoy si la voz de él oyereis. Lo primero que destacamos, y esperemos que te haya llamado la atención, es tal como dice el Espíritu Santo. Mi amigo y mi amiga, el Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo habla. ¿Cómo habla? Mira, es clarísimo. Tal como dice el Espíritu Santo, hoy si la voz de él oyereis. Esa expresión, hoy si la voz de él oyereis, que es una cita de las Sagradas Escrituras. Específicamente es la cita del Salmo 95 a partir del versículo 7 hasta el final, el versículo 11. ¿Cómo habla el Espíritu Santo? Citando las Sagradas Escrituras. Pues las Sagradas Escrituras, ¿quién las inspiró? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo te está hablando hoy, mi amigo, a través de su palabra. Muchas personas en el mundo tienen la expectativa que Dios les dé una revelación personal, de algún tipo de mensaje personal, pero es peligroso ese tipo de acciones. Dios ha hablado, su Espíritu ha hablado a través de su palabra y está vigente para ti y para mí, para todos nosotros. Su palabra está vigente. El Espíritu Santo dice,
¿Y qué dice? Si la voz de él oyereis, hoy, es una clave eso, ¿qué hay que hacer? No endurezcáis los corazones vuestros como o de la manera en la provocación o rebelión en el día de la prueba en el desierto. La clave está aquí, hoy. Hoy si escuchas la voz de Dios. ¿Cómo la escuchas? A través de su palabra que se está leyendo en este mismo momento. ¿Qué tienes que hacer tú cuando escuchas la voz de Dios a través de su espíritu? No endurecer tu corazón. ¿Qué significa endurecer el corazón? Lo primero que tenemos que saber es de qué corazón está hablando. Cuando se hace referencia al corazón en contexto bíblico, se está haciendo referencia al interior del ser, a nuestros pensamientos, emociones, intenciones, nuestros motivos, la totalidad de nuestro ser. Nuestro ser interno, representado por ese corazón, no debe ser endurecido. ¿Qué significa ser endurecido? Volverse insensible, inflexible, algo que no recibe, no recepciona. ¿No recepciona qué? La voz de Dios a través de su palabra. ¿Qué haces cuando escuchas la palabra o la lees? ¿La aceptas? ¿Realmente crees en dicha palabra? ¿O la rechazas? ¿Eres indiferente? ¿La orden cuál es? No seas inflexible, insensible a la palabra de Dios. Hoy la palabra de Dios se te está proclamando, recíbela. Es sencilla la indicación, es clara, pero es la diferencia entre salvación y perdición. El que recibe la palabra de Dios, el que confía en la palabra de Dios se nutre de salvación, bendición, gracia. El que rechaza la palabra de Dios se vuelve insensible para perdición. Es muy importante. Dios nos está llamando a tener corazones sensibles, como niños sencillos e ingenuos que le decimos sí y amén a nuestro Padre, el cual habla. Y esta enseñanza de tener corazones sensibles que escuchan al Espíritu Santo, o sea, reciben la palabra de Dios, el autor de Hebreos la va a fundamentar con un ejemplo del pasado, el ejemplo de la nación de Israel. ¿Cómo lo sabemos? Por ejemplo, en el mismo versículo 8, diciéndonos, de la manera, o sea, no endurezcáis los corazones vuestros como de la manera en la provocación o rebelión en el día de la prueba en el desierto. Avancemos unos versículos más y comentamos. Donde me tentaron o probaron los padres vuestros por prueba y vieron los actos, obras mías 40 años. Por lo que estuve indignado con la generación esa y dije, siempre yerran en los corazones de ellos y no han conocido los caminos míos. De la manera que juré en mi ira, no entrarán en el reposo mío. Necesitamos hacer muy breve afirmación de todo lo que se nos está contando. En particular, en especial para los que no están familiarizados con las Sagradas Escrituras, esperamos que los hermanos y hermanas esto lo tengan claro. Dios escogió a un pueblo, la nación de Israel, a través de su amigo Abraham, su hijo Isaac y luego Jacob, a quien Dios renombró Israel. Dicho pueblo, Dios dispuso otorgarles una porción de tierra, la tierra de Canaán, una tierra de ¿qué? Descanso, reposo. Descanso, reposo, luego de la liberación de dicho pueblo, el cual Dios le había anticipado a Abraham, iría en esclavitud. Sería tomado en esclavitud a través del imperio egipcio por manos de Faraón. Luego de más de 4 siglos, entiéndase 430 años, Dios liberaría a dicho pueblo y les otorgaría una tierra de descanso, de reposo por la aflicción que habría de sufrir el pueblo en Egipto. Y así fue que Dios levantó a un siervo, este siervo que se nos habló al comienzo del capítulo 3, Moisés, un siervo que Dios utilizó como un instrumento libertador. Y con todo prodigio, señal y milagro, Dios liberó a su pueblo que no podía liberarse a sí mismo. Dios liberó a Israel con poder de Egipto y por 40 años condujo en el desierto para que se desarrollase la confianza del pueblo en su Dios Salvador. Dios bendijo a Israel, Dios cuidó a Israel, Dios alimentó a Israel y Dios llevó al lugar que había prometido Israel.
Pero ¿qué pasó con Israel, la nación escogida por Dios? Constantemente tentó, probó a Dios en rebelión, probó a Dios en desconfianza, en incredulidad, y constantemente miraban el lugar de donde habían partido para retornar a él, entiéndase Egipto, en donde eran esclavos. ¿Por qué? Porque no confiaban en que Dios les iba a introducir en la tierra prometida. Y esto llegó a un punto neurálgico de incredulidad cuando aquellos espías dispuestos para ver la tierra prometida realmente detectaron que la tierra era tierra de bendición, o sea, tierra que fluía leche y miel como Dios lo había hablado. Pero ¿qué vieron en dicha tierra? Enemigos muy grandes a modo de gigantes. Y no confiaron en que Dios les iba a permitir ingresar a dicha tierra y murmuraron contra Dios, diciendo que se iban a morir ellos, sus hijos, en el desierto o en la tierra, en la batalla, mejor dicho. Dios se desagradó de la rebelión del pueblo y juró que el pueblo, entiéndase, los mayores de 20 años, a excepción de 2 varones, pero los mayores de 20 años de todo el pueblo no ingresarían en la tierra prometida, tierra que ¿qué es? Es reconocida como reposo. Esto tendrá relación también en el siguiente encuentro cuando avancemos. Por lo pronto relacionamos la tierra de Canaán con reposo. Esta ha sido un breve resumen de la experiencia que cita Hebreos. ¿Y qué relación tiene con nosotros? Si hoy la voz de Dios oímos y no la recibimos con confianza, si no somos receptivos, si no tenemos corazones sensibles a la voz de Dios a través de su Espíritu, o sea, su palabra, nosotros estaremos expuestos a este mismo acto de desobediencia o rebelión. Veremos qué pasó con ellos. Al final de este capítulo se nos va a decir qué pasó con estos rebeldes que no confiaron en Dios. ¿Qué pasó con sus vidas? Se nos va a contar al final de este capítulo. Pero no se nos enseña todo esto para mirar y burlarnos de Israel, sino para percibirnos y amonestarnos a nosotros. ¿Qué clase de oyentes de la voz de Dios somos, amados? ¿Somos aquellos que oímos a Dios y confiamos en Dios? ¿En ese Dios que libera? ¿En ese Dios que promete y cumple, pues es Él es fiel? ¿O somos de aquellos que dudamos de Dios, que murmuramos en contra de Dios, que desconfiamos de Dios? Oh, mis amados, la desconfianza en Dios es la ofensa más grande que podemos hacerle, pues es tildarle a Él de mentiroso. Él promete y nosotros no confiamos porque lo hacemos a Él digno de desconfianza. ¿Será Dios engañador? ¿Prometerá y no cumplirá? Oh, Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él es fiel y verdadero. Lo que promete cumple. Nadie desconfíe del Dios vivo. La exhortación para nuestras vidas las encontramos, las exhortaciones mejor, en el versículo 12 y 13. Comienza así. Versículo 12. Mirad, hermanos, no nunca haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad o desconfianza para apartarse del Dios viviente. Tan importante es esta enseñanza que el autor de Hebreos cita al pueblo y su desconfianza, y ahora viene hacia nosotros y viene con un imperativo, una orden. ¿Cuál es el imperativo? Mirad. Mirad algo, percibid algo. ¿Qué tenemos que mirar? ¿Qué tenemos que prestar atención? Nunca, jamás está en doble expresión. No, nunca, dice el texto. No, nunca haya en ninguno de vosotros corazón. Y el corazón va a ser calificado. Corazón, estamos hablando del interior del ser. Va a ser calificado malo. ¿Cuál es el corazón malo delante de Dios? El corazón de incredulidad o desconfianza. El corazón que escucha la voz de Dios y no la recibe, no la acepta, no cree en ella. Que pone en tela de juicio la palabra de Dios.
que ahora empieza a razonar y acepta enseñanzas de hombres, de instituciones, mas no la enseñanza del Dios vivo, creador de los cielos y de la tierra y sustentador de todas las cosas, el autor de la vida, el único digno de adoración, honra y gloria por las edades. Ese es un corazón malo, el corazón incrédulo, porque hace a Dios mentiroso. Perezca esa idea, amados. La seriedad del tono es por la seriedad del asunto, pues no hay salvación en incredulidad. La salvación es a través de la fe, a través de la confianza. Y esto queda patentado en la culminación del versículo 12. Dice así: mirad, percibid, hermanos, no nunca haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad o de desconfianza, para apartarse o desertar del Dios vivo o del Dios viviendo. Si rechazamos la palabra de Dios, si nos volvemos insensibles a la voz de su Espíritu, o sea, la verdad, nuestro corazón será malo, endurecido. ¿Y qué pasa? Nos apartaremos de Dios. No existe relación con Dios en incredulidad. Dios no tiene comunión con los incrédulos, tiene comunión con los creyentes. La salvación es por gracia a través de la fe. Dios entregó a su Hijo, conforme a Juan capítulo 3, versículo 16, ha dado a su Hijo para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No dio a su Hijo para que todo aquel que desconfíe no se pierda, mas tenga vida eterna. La fe es lo que nos va a salvar. La fe en lo que Dios ha dicho respecto de lo que Dios ha hecho en Jesucristo. Pero si me acerco en desconfianza o en duda de la obra de Dios, ¿qué bendición recibiré de Él? Lo único que me esperará es un camino apartado de Dios. Nunca haya en medio nuestro un corazón incrédulo para desertar de Dios. La pregunta es esta: ¿qué razón tienes, mi amigo, para desconfiar de Dios? ¿Cuál es la mentira que Dios ha proclamado? Déjanos responder a nosotros mismos. No hay mentira en Dios, por ende no hay razón para desconfiar de Dios. Lo único que tenemos son razones para confiar en Dios. Y el que desconfía en Dios estará imitando el pueblo que se citó, esa generación de adultos de Israel, que ya veremos su fin en la semana entrante, un fin de derrota. La desconfianza es desagradar a Dios y denota un corazón malo. Por ende, no endurecer los corazones, mirar y percibir que no haya en ninguno de nosotros corazón malo de incredulidad, porque el corazón malo nos apartará del Dios vivo. Cuando la palabra de Dios se proclama, ¿eres tú de aquellos que pones delante tu razonamiento y las doctrinas del mundo respecto de la palabra de Dios? ¿O eres de los que confías como un niño en lo que Dios dice? Pues permítanos este comentario. Hoy, muchos de los que dicen ser seguidores de Dios, seguidores de Jesús, lo que Dios enseña, lo que Dios llama bueno y lo que Dios llama malo, lo han transgiversado. Y han puesto por delante enseñanzas de hombre, endureciendo su corazón a la voz del Espíritu Santo. Ese es un camino peligroso. Versículo 13 es el último versículo que tenemos por este encuentro. Dice así: sino exhortaos unos a otros cada día mientras hoy es llamado, para que no sea endurecido uno fuera de vosotros por el engaño de pecado. En el versículo 12 la orden fue mirar, percibir que en ninguno jamás haya corazón malo de incredulidad para apartarnos del Dios viviente. Eso hay que mirar, hay que percibir en medio de la congregación, en nuestras propias vidas y en la de nuestros hermanos. Ahora, no solo no tiene que haber corazón malo de incredulidad para apartarnos del Dios vivo, sino que tiene que haber algo más en la asamblea de los redimidos de Dios. ¿Qué tiene que haber? Exhortación, es el segundo imperativo que encontramos. El primero era mirad, percibir, del versículo 12. Ahora en el versículo 13 hay otro imperativo. ¿Cuál es la orden? ¿Cuál es esa voz de mando?
exhortarnos unos a otros. ¿Cuándo nos exhortamos? Cada día. ¿Estás tú relacionado con hermanos y hermanas en la fe y estás involucrado en exhortarles y ser exhortado por ellos? Porque la palabra de Dios dice eso. Exhorta y sé exhortado. ¿Y cuál es la exhortación? La exhortación cada día es mientras hoy he llamado. Hoy habló el Espíritu, hoy hay que exhortar. Hoy habló el Espíritu, hoy hay que escuchar. No mañana. Y alguien dirá, ¿por qué mañana no? Porque ¿qué sabes tú que mañana respiras? Y Dios te permita levantarte y abrir tus ojos y contemplar su creación divina. No lo sabes. Hoy te dio vida. Hoy escucha al Espíritu Santo. Hoy exhorta y sé exhortado por tus hermanos. Hoy es el día aceptable. El mañana no nos corresponde a nosotros. No sabemos si mañana estamos con vida. Hoy es el día de recibir el Evangelio. Hoy es el día de creer. Hoy es el día de arrepentirse. Hoy es el día de rendirnos ante Dios. Mañana no es el día, porque mañana no sabemos si volvemos a respirar. Qué importante si la voz de Dios hoy escuchamos, hoy escuchar con corazón sensible, receptivo, hoy exhortarnos unos a otros. Dice así, mientras hoy he llamado, para que no sea endurecido uno fuera de vosotros, la idea es entre vosotros. ¿Por qué? Por el engaño del pecado. Tan importante es exhortar a los hermanos y ser exhortado por ellos, para que ¿qué? No suceda del endurecimiento. Si la voz del Espíritu Santo no escuchamos, ¿qué hace Dios? Nos bendice con la exhortación del Espíritu Santo a través de los hermanos. Pero si no escuchamos la voz de los hermanos, no estamos escuchando la voz del Espíritu Santo, el único resultado final, ¿cuál es? Endurecimiento. ¿Endurecimiento a través de qué? De un engaño, el pecado. El Espíritu Santo es la verdad. Citó las Escrituras y revela las Escrituras a nuestra vida y nos guía a la obediencia a Dios. Todo lo que no proviene del Espíritu Santo nos va a guiar al pecado, porque todo lo que no es fe, dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, todo lo que no es de fe es pecado. Por ende, si la voz del Espíritu no estamos escuchando y no estamos prestando atención, y la exhortación de aquellos que fueron sellados por el Espíritu Santo, nuestros hermanos y hermanas, no prestamos atención, nosotros vamos a caer en un engaño, el engaño del pecado. Y el engaño del pecado, ¿qué va a traer? Dureza, insensibilidad interna, apartarnos del Dios vivo, camino de perdición. El pecado es un engaño, y esto quisiéramos destacarlo en la mente de cada uno de nosotros. ¿Por qué es un engaño el pecado? El pecado es una obra perversa del adversario que ofrece algo que en apariencia traerá beneficio, pero una vez que lo ingestamos, lo digerimos, trae muerte. Por eso es un engaño. Podríamos verlo como un producto con un envoltorio muy hermoso, con un envoltorio muy brillante, que a la vista parece ser algo de beneficio, pero una vez que se ingiere está deteriorado y va a contaminarnos. El pecado trae muerte, separación de Dios. Si no estoy en medio de la congregación de los redimidos del Señor, los que han creído al Evangelio, y no escucho las exhortaciones del Espíritu Santo y no escucho la voz del Espíritu Santo, voy a ser engañado. No importa si soy inteligente, si fui a una gran academia, no importa cuán capaz humanamente hablando sea, me va a engañar el pecado. Es una fuerza superior a la fuerza humana. Solamente seré librado del engaño del pecado por el poder de Dios a través de la verdad y el Espíritu Santo dentro del pueblo de Dios en la exhortación continua, diaria. Es fundamental lo que se está enseñando en esta porción y ya veremos la semana entrante qué pasó con los que fueron endurecidos, fueron engañados y no confiaron a Dios. ¿Cuál fue su fin? La semana que viene se nos va a enseñar. Invitaríamos a que todos lean antes. Lo van a encontrar al final de este mismo capítulo. ¿Qué pasó con ellos? ¿Dónde quedaron sus cuerpos? No es
el fin que Dios quiere para nosotros. Por ende, mi amado y mi amada, hoy Dios te está hablando. ¿Cómo sabes que te está hablando Dios? Con su palabra. Su Espíritu te habla a través de su palabra. Hoy escucha. No dejes para mañana. No te engañes a ti mismo diciendo mañana será el día. Hay tiempo. No. Dios no dice eso, que hay tiempo. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de escuchar la voz y hoy es el día de ser sensibles. Hoy es el día de mirar que ningún hermano tenga corazón malo de incredulidad. Hoy es el día de exhortarnos unos a otros para que el pecado no nos engañe. Hoy es el día de confiar, hoy es el día de creer en el que no nos miente, en el que ha dado a su unigénito Hijo para salvación de nuestras almas. Amados, ¿ha pasado el tiempo? Hemos cubierto una porción, el tema va a continuar en la semana entrante y quizás incluso en la siguiente. Nos resta desear que la gracia, paz y amor de Dios sea con todos los que aman y confían en Jesucristo.